Estamos en comunicación para charlar un poco sobre esto con Alcira Argumedo. Buenos días, Alcira. Germán Mangione te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Digo, ¿es eso lo que está primando en la economía? Digo, lo financiero por sobre lo productivo. Pero esto ya viene de lejos. Esto ya viene desde la dictadura militar, donde hay un salto cualitativo en términos económicos alrededor del 73, que es cuando se produce este incremento en un 400% de la crisis del precio del petróleo. ¿Te acordás de la famosa crisis del petróleo? Sí. Bueno, esto generó en los países árabes una masa de dinero que ellos no tenían capacidad de invertir, y se invierte en los bancos ingleses y norteamericanos. ¿Te acordás? No sé si vos eras suficientemente grande en esa época. Yo, como tengo 400 años, lo recuerdo. El tema es que los bancos no tenían a quién prestar, porque la crisis del petróleo había generado una recesión en los países centrales y entonces no demandaban créditos. Pero a su vez los países árabes habían puesto, ¿te acordás que era cuando los árabes compraban empresas, compraron Harrods, compraban empresas europeas, etcétera? No sabían dónde poner la plata. Claro, y entonces los bancos le tenían que pagar intereses a los árabes, pero no tenían a quién prestar, y es ahí donde empieza, a fin de los años 70, comienzos de los 80, la presión del endeudamiento de los países del tercer mundo. Les daban créditos baratos, pero el tema es que era una estafa, porque los daban de una manera absolutamente corrupta. Claro. El problema es que en el año 81, Estados Unidos, que está dispuesto, es cuando sube Reagan. Y Reagan está dispuesta a dar la batalla final contra la Unión Soviética, contando con que en los años 80 Occidente controlaba casi monopólicamente las nuevas tecnologías, porque es ahí cuando se empieza a dar el salto que nosotros conocemos entre lo que va en la máquina de escribir a las redes internet y las computadoras. Claro. ¿Ubicás ese salto? Sí, sí. Bueno, y ahí donde Estados Unidos necesita tomar capitales para hacer una reconversión tecnológica con las nuevas tecnologías en sus industrias, con robots, etcétera, en los bancos y demás, y lanzar lo que se llamó la Guerra de las Galaxias contra la Unión Soviética. Esto hizo estallar la deuda, porque las tasas de interés, si estaban al 1%, subieron al 10%. Claro. Y comienza ahí la crisis de la deuda, y comienza ahí la dinámica de creciente predominio del capital especulativo financiero, que sacaba ingentes beneficios de las deudas del tercer mundo. Vos fíjate, yo después te saco cálculos. Y a su vez empiezan a tener predominio por sobre el capital productivo. Y esto se va exacerbando en los 90, y ahora ya tiene una dinámica que tiene una capacidad de incidencia brutal, donde tiene razón Gambina. Lo que se gana en la especulación financiera, en cualquiera de sus características, es más que lo que se gana en los emprendimientos productivos. Alcira, durante un tiempo hubo una especie de espejismo, digo, con el alto precio de los commodities, hubo una especie de espejismo cuando parte de esos fondos financieros se volcaron a hacer negocios durante un tiempo con estos commodities, ¿no? Claro, pienso en los pools de siembra en la Argentina, pienso en esos fondos de inversión. Claro, lo que pasa es que eso coincidió con un acelerado crecimiento de China, que después se frena. Claro. ¿No? Se frena a partir del 2008, porque no te das cuenta que en el 2008 estalló toda esta especulación financiera. Pero lo primero que se hizo fue salvar a los bancos. Entonces, a partir de esta crisis, el tema es que toman creciente poder. Fíjate una cosa, en la Argentina los bancos son los que han tenido tasas de ganancias netas, sacando la inflación, del 40% anual. Es una ganancia descomunal. Pero fíjate una cosa, aquí en la Argentina, si una persona gana más de 20.000 pesos, tiene que pagar impuestos. Pero en el sector financiero sigue vigente la ley financiera de Martínez de Hoz, por la cual, si una persona hace una transacción en bolsa y gana, no sé, $100.000, no paga ni 10 centavos de impuestos.
pero si vos ganás más de 20.000 pesos, pagás impuestos. Y vos fíjate que hay una reticencia, por una parte, a subir el mínimo no imponible de manera tal que paguen los sueldos más altos de los ejecutivos, de 200.000, etcétera, pero hay una más reticencia para poner un impuesto a la ganancia financiera. Y esto se exacerba porque, bueno, de alguna manera, lamentablemente, este gobierno de Macri, que venía a luchar contra la corrupción y demás, fíjate que en cada una de las áreas ha puesto gerentes que vienen de empresas vinculadas con esas áreas. Entonces tenés que en petróleo está el expresidente de la Shell, en minería está uno de los gerentes de la Barrick Gold, en el área agrícola está uno de los gerentes de Monsanto, en el sector financiero está un trabajador del banco JP Morgan. Entonces, verdaderamente, esto que está llevando a una crisis mundial muy profunda, porque también China ha entrado en crisis, ojo que, fíjate que ha bajado el precio del petróleo desde mediados del 2014 hasta ahora en un 60%. Y el tema es que esto ha permitido un verdadero saqueo. Yo saco cuentas que los economistas no suelen considerar. Pero vos pensás que los últimos 30 años, sí, Argentina pagó en concepto de deuda externa 450.000 millones de dólares por los 45.000 dólares iniciales, de los cuales la mitad era deuda privada de bancos, corporaciones y demás, que se la cargaron al Estado argentino y por lo tanto al pueblo argentino. Como consecuencia de ese pago de la deuda, se hizo el plan Brady con la privatización de YPF. Entonces Argentina en estos 24 años ha perdido en concepto de renta petrolera 350.000 millones de dólares más. Pero además, como consecuencia de la destrucción del sistema ferroviario, de la flota mercante y de la flota fluvial, perdió 200.000 millones de dólares más. Es decir, estás en 1 millón de millones de dólares y ha sido una exacción impresionante. Solo en eso, después hay otras cosas. Entonces, estamos... Perdón, digo, y todo eso siempre pensando en esta discusión que tenemos que es plata que nunca ingresa al sistema productivo, porque uno lo piensa, digo, si todo eso se volcara a producir, incluso en este sistema, incluso con... No, pero lo que te quiero es que se la llevaron afuera, está en los bancos, claro, que después la vuelven a prestar, entonces, el tema es que te vuelven a... ¿Vos ves cómo bailan? Porque le prestaron 12.000... Pensá lo que es millón de millones, ¿sabés la cantidad de ceros que tiene eso? Sí, no entra en una calculadora. Esta es la magnitud de la estafa que nos están haciendo, que nos vienen haciendo desde hace 30 años. Y esto está haciendo estallar el sistema. ¿Por qué? Porque verdaderamente está generando una población sobrante, como consecuencia de esto, que los está metiendo en una crisis. El mundo está en crisis, en una crisis recesiva brutal, que en general, más allá de las explicaciones, tiene que ver con carencia de demanda. Entonces se está alimentando una bomba de tiempo, y esto en la Argentina es clarísimo, por esta irracionalidad y voracidad de los bancos para llevar adelante sus propias políticas. Alcira, aquí en la Argentina, digo, yendo a la última etapa, y como parte de todo este proceso, ¿cómo es para entender este negocio de los LEVAC o esta bola de nieve que vos decís de los LEVAC? Bueno, lo que pasa es que más allá de cómo se llama LEVAC, LEPUL, el tema es que son bonos que permiten, una vez más, una especulación financiera. ¿Por qué? Porque en general la tasa de interés a nivel mundial no está más arriba del 2%. Pero acá se supone que estás contentísimo porque pagas el 7%. Es decir, estás pagando 3,5 veces más de lo que se paga en el mercado mundial. Entonces, ¿y esto por qué? Porque entonces te ponen y demás. Lo que sucede es que ellos calculan que todavía Argentina tiene reservas de sangre para seguir chupándoselas. Y esta es la lógica que están imponiendo. Entonces, verdaderamente es de un nivel de inconsciencia, más allá de que uno los pueda criticar.
digamos, condenar, es de un nivel de inconsciencia y irracionalidad muy grande. ¿Cómo? Que ahora querían poner, digamos, lo que te quiero decir es, ¿cómo será que la lógica de estos, de especulación financiera y de lógica de grandes corporaciones, está poniendo en crisis la gobernabilidad en los estados? Y esto aparece en Estados Unidos. Vos fíjate una paradoja. Una de las advertencias y denuncias que nosotros hacemos es que la venida de Obama significaba egreso potencial de Argentina al Tratado de Libre Comercio del Transpacífico, al Tratado Transpacífico de Libre Comercio, que es una gran área de libre comercio que quiere hacer Estados Unidos para enfrentar al polo liderado por China y Rusia. Ahora, el problema es que, entre otras condiciones, además de que los núcleos industriales van a estar en Estados Unidos y Europa, y nosotros no salimos de proveedores de materias primas ni por casualidad, uno de los problemas es que es lo que ellos llaman adaptabilidad de las condiciones laborales, es decir, sacar derechos sociales y bajar salarios para lograr el perfil de salarios de China, que vos sabés que son de esclavitud. Claro, claro. El tema es que esta prueba piloto ya la hicieron con México desde los años 90 en lo que se llamó el Tratado de Libre Comercio o NAFTA, que después se prorrogó a la llamada Alianza del Pacífico, incorporando a Colombia, Perú y Chile. El problema es que con esta libre comercio lograron que México tuviera un salario que es 8 veces menos que el salario de un trabajador norteamericano. Sí, incluso digo, las consecuencias concretas de eso es que hoy México le disputa parte del mercado de trabajo intensivo a China, parte del trabajo esclavo a China, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ganan 8 veces menos. Entonces, claro, muchas de las fábricas norteamericanas han modulado su producción y pasan partes a Monterrey, en México, porque un obrero norteamericano gana $19 la hora promedio y un trabajador mexicano gana $19 por día. Ahora, ¿qué está pasando? Que este traslado de la producción en maquila a México está generando una seria desocupación industrial en Estados Unidos. Entonces se da esta paradoja. ¿Sabías quién también, qué compañero también está en contra del Tratado de Libre Comercio, de que Estados Unidos siga promoviendo el Tratado de Libre Comercio? ¿Quién? El compañero Donald Trump. Ah, mira vos. Pero también está en contra el compañero, ese más compañero, Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque llega un momento... Sí, uno por derecha y el otro por izquierda, ¿no? Pero... Es decir, la derecha más brutal de los republicanos y la izquierda de los demócratas están porque está deteriorando la sociedad norteamericana. Claro. Entonces, esto te da una idea de la lógica irresponsable para que se den estas situaciones. Y pienso en eso que decís, y también pienso en que el modelo que hoy aparece enfrentado, que es el de Rusia y China, no dista muchísimo de ese, digo, ¿no? Estamos en el medio de dos modelos de una lógica que tiene un techo, en realidad, que uno le da la sensación que en cualquier momento explota. Es que la sensación es esa, y además esto dentro de una competencia entre estos dos nuevos polos de poder mundial, que acá lo están haciendo en términos económicos, pero vos pensás que en Medio Oriente están disputando el petróleo y hay 4 guerras genocidas, en Irak, en Siria, en Libia y en Afganistán. Y en África hay 10 guerras genocidas, en Congo, en la República Centroamericana, en Nigeria, en Mali, en Sudán. ¿Te das cuenta? Es decir, es una locura lo que está pasando. Pero no, yo creo que esto tiene un límite, porque además, por supuesto, tiene altísimos costos sociales. Pero por eso te digo, decirle a Gambina, que tiene un compañero en Estados Unidos,
que coincide con él en contra del Tratado Transpacífico. Mirá cuando le hable de Donald Trump, le diga a tu compañero Donald Trump. Bueno, Alcira, le agradecemos como siempre este ratito y estas palabras que, No, por favor, que para es un estos gusto, temas son muy interesantes poder pensarlo así, ¿no? Salir un poquito de la mirada del ombligo e ir un poquito más allá para entender el proceso. Un abrazo grande, viejo. Un abrazo grande.